Pues grábenos, don David, porque ha llegado un momento que muchos de ustedes han estado esperando. Hay una persona que verdaderamente es especialista en este tema, en el tema de las cuestiones que tengan que ver con el ejército, con las Fuerzas Armadas. Es un abogado que tiene una larga trayectoria y que sabe muchísimo sobre este tipo de temas. Hoy es un día complicado para el análisis y por supuesto que le damos la bienvenida con muchísimo gusto, con muchísimo gusto al abogado Gutiérrez Priego a este espacio, a César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. Siempre también un placer por acá saludarlo, abogado. Y pues bueno, al tema directamente, Le quiero hacer la pregunta cómo va. ¿Verdaderamente no hay indicios, no hay elementos suficientes para procesar al general Salvador Cienfuegos, como dice la Fiscalía General de la República? Mira, lo que pasa es que tenemos que entender y dividirlo en dos partes para que le podamos explicar mejor a las personas. Desde hace un par de meses yo fui muy claro y dije que de acuerdo a el tipo de pruebas que se tenían para juzgar al general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, las mismas no tendrían validez jurídica en el país, porque simple y sencillamente se considerarían ilegales, ¿no? No había la autorización por parte de un juzgado federal para que se pudieran llevar a cabo la intercepción de mensajes, la supuesta llamada que existía con el H2, el supuesto testigo protegido que venía de la causa y la investigación que se la había llevado el ex fiscal general de Nayarit, Edgar Beitia, y que en México carecerían de valor probatorio para poder demostrar las imputaciones en contra del general Cienfuegos. Pero eso no quita que a lo mejor cuando llegó a México la Fiscalía General de la República se dio cuenta que esas supuestas pruebas que en su momento la DEA había mencionado que eran contundentes y que demostraban que el general Salvador Cienfuegos realmente había tenido nexos con narcotraficantes, a lo mejor no eran exactamente tan contundentes como lo decían. Pero eso desafortunadamente no lo sabremos si no existe la transparencia para que nosotros sepamos con exactitud cuáles fueron las imputaciones que se hicieron, cuáles eran las supuestas pruebas que existían y cuáles fueron los medios de prueba para defenderse por parte del general Salvador Cienfuegos. Creo que en este caso sí operaría que existiera toda la transparencia del mundo para que pudiéramos ver si efectivamente fue una acusación falsa en contra del general Cienfuegos y por eso la Fiscalía General de la República no judicializó las imputaciones que existían en contra de él, o si en realidad lo que hubo un contubernio para proteger al general Salvador Cienfuegos. Entonces creo que aquí es donde parte la disyuntiva que tenemos en este caso. Y tenemos, por ejemplo, como bien lo menciona usted, abogado, una acusación formal en los Estados Unidos, una investigación que, según informan, tomó meses, una investigación tan fuerte que la misma jueza del caso obviamente rechazó el derecho a fianza del general Salvador Cienfuegos, un derecho a fianza que le rechaza tanto por los precedentes que se presentan aquí en los Estados Unidos como por el poderío que tiene el personaje. ¿Por qué entonces en México, además de lo que nos está dando a conocer, que son pruebas que a lo mejor no pudieron ser válidas, además de los otros indicios que se tenían, ¿por qué en México, permítame insistirle con esto, simplemente, y después de solamente unas semanas, porque eso es lo que es, después de unas semanas, decide la Fiscalía General exonerar a un personaje como Salvador Cienfuegos? Déjeme ampliar un poco más en esto. Déjeme decirle que, y usted lo sabe perfectamente como penalista, que muchas personas en México, muchos mexicanos, muchas mexicanas, pasan hasta años esperando un proceso mientras están detenidos, o bien están en un proceso en el que no son sentenciados, como el caso de Israel Vallarta, durante años. En el caso del general Salvador Cienfuegos, tomó solo 27 minutos después de que se bajó del avión del US Marshal para que la Fiscalía General lo liberara, lo dejara ir a su casa, y en semanas, al analizar esa investigación de meses del gobierno de los Estados Unidos, se le exonera, sin más ni más. Mira, mi querido Toño, incluso yo voy más allá.
De acuerdo al mismo informe que da la Fiscalía General de la República, esta investigación venía desde el año 2013. Imagínate si a un gran jurado que fue el que emite una orden, el que autoriza una orden de captura para que el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía de los Estados Unidos pudiera detener al general Salvador Cienfuegos, y por lo cual se llevó a cabo la detención, y que aparte se tardaron casi un año en poder ejecutarla porque esperaron hasta que estuviera en territorio norteamericano, los convenció las pruebas que habían ofrecido en su momento. El problema, y para ser muy justos y muy claro, no solo es el caso de Israel Vallarta. Yo te puedo decir que en el caso personal, a mi padre le hicieron imputaciones de haber tenido nexos con Amado Carrillo Fuentes, y lo más curioso de todo es que basaban en cuanto a las declaraciones de su chofer, mismo que se desistió en los juzgados, dijo que a él lo habían torturado, que se habían llevado a su familia secuestrada y que lo habían obligado a declarar, y aún así tuve que tardarme 16 años para poder demostrar la inocencia de mi señor padre. En ese mismo sentido, aquí lo importante es ver que si existió o no existió impunidad, primera. Segunda, recordemos que desde el 18 de noviembre, que es cuando repatrian al general Cienfuegos, o que fue deportado y que fue acompañado por los US Marshals, y que llegó aquí al aeropuerto de Toluca, y que en el hangar de la Fiscalía General de la República se le hizo y se le notificó que había una investigación en su contra. Yo lo platiqué con Vicente y lo dijimos sin censura de forma clara, que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, vendría a México en calidad de ciudadano mexicano, hombre libre, como general de división retirado, que se le notificaría que había una investigación en su contra, que se iría a su casa y que a los meses lo veríamos totalmente exonerado, y posteriormente incluso galardonado por la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Lo único que nos falta es el reconocimiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque todo lo demás que predijimos que podía llegarse a dar, se dio. ¿Cuál es la problemática que vemos aquí? La Fiscalía General de la República obviamente dice, no tengo elementos para poder yo vincular a proceso de acuerdo a las imputaciones del tráfico de drogas en su fomento, ¿no? Está la transportación en cuanto al narcotráfico, y no existe un recurso de procedencia ilícita, o como lo conocemos, lavado de dinero. Ok, exonera al exsecretario de la Defensa Nacional. El problema es que el presidente de la República dice, bueno, pues que se haga de forma pública cuáles eran las imputaciones que había en contra del general Cienfuegos. Y aquí tenemos que ser muy claros. Si bien es cierto, es un derecho humano, un derecho procesal, y que la misma Constitución se lo da como garantía el que pueda reservar esos datos, creo que sería importante que tanto el general Cienfuegos como su defensa hicieran públicas cuáles fueron los datos de prueba que ellos ofrecieron para demostrar que las imputaciones que había en su contra no solo no se podían, o sea, no eran reales, sino que fueron tan convincentes que en el periodo de tiempo tan pequeño que hemos tenido, la Fiscalía General de la República llegó a la determinación de que no ejercería acción penal en contra de él. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este tipo de resoluciones y boletines tan pequeños que no nos explican gran cosa, dejan más dudas que certezas. Creo que sería incluso la oportunidad histórica para el mismo secretario de la Defensa, para el gobierno federal y para la misma Secretaría de la Defensa Nacional, el poder salir y demostrar y dar la certeza de que efectivamente nunca existió un vínculo por parte del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, limpiar su nombre, limpiar la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército Mexicano, que termina siendo salpicada desafortunadamente por esta situación, y del mismo gobierno federal. Porque aquí lo que se necesita es que cualquier mexicano, independientemente de quienes somos especialistas en derecho y que somos abogados y que podemos tener un punto de vista jurídico, la gente no es tonta y puede entender que si le imputan que el 10 de mayo, por poner un ejemplo, que el 10 de mayo del 2015 el general Salvador Cienfuegos estaba teniendo una llamada telefónica con el H2, imagínate que pudieran demostrar que el 10 de mayo, exactamente a las 2 de la tarde, que supuestamente estaba teniendo una llamada con el famoso H2, el general Cienfuegos estaba en un video dando una declaración por otra cosa. Y con eso la gente diría, bueno, por lo menos ese punto es falso. Y así hay un sinnúmero de situaciones que se podrían dar, que podría la gente tener la certeza y no utilizarse por medio de los detractores del gobierno federal, de las mismas Fuerzas Armadas, de decir que el poder de los verdes se está utilizando, que se está militarizando el país. ¿Por qué? Porque ese va a ser el golpeteo que va a haber de aquí en adelante, y que aparte va a ser un costo grande que va a tener el gobierno federal y lo que es la Cuarta Transformación,
con base en esta resolución, porque yo no creo, y te lo digo honestamente, que la Fiscalía General de la República haya agotado todas las líneas de investigación que pudieran existir y únicamente fue en cuanto a las imputaciones que venían de Estados Unidos. Eso es lo que yo considero. Es precisamente lo que le quería preguntar ahora y le voy a pedir a don David que nos grabe con esto. El presidente López Obrador respalda ampliamente la exoneración que hace la Fiscalía General de la República a Salvador Cienfuegos. Pero en un principio, cuando apenas detuvieron al general Salvador Cienfuegos, cuando apenas lo detuvieron, le plantearon el caso en la conferencia mañanera y lo puso como un ejemplo de la impunidad en su mañanera. Después el discurso cambió absolutamente. ¿Qué pasó con todo esto, abogado Gutiérrez Priego? ¿Qué podemos pensar de todo esto? Hoy tenemos a muchas voces como Anabel Hernández que incluso dicen es el fin del gobierno del presidente López Obrador. Otros piensan que no es así, que la cuarta transformación obviamente tiene que continuar. Pero ¿qué está pasando? Háblenos usted que está tan cerca del ejército, de las Fuerzas Armadas, de este gran poderío, de esa cofradía de la que se habla en las Fuerzas Armadas. Mira, Toño, lo que pasa es que tenemos que entender algo. Por supuesto que el presidente de la República le dicen, oiga, esta tal imputación en contra del general Salvador Cienfuegos, él a las primeras de cambio dice, bueno, pues aquí no se va a tolerar ningún corrupto y todas las personas que hayan tenido alguna acción que pudiese ser criminal, pues serán juzgados y aquí no se le defenderá a nadie. Y él lo que hace es consultar con las personas que conocen sobre el tema, pues que es a la misma Secretaría de la Defensa Nacional, al Centro Nacional de Inteligencia, que es el general Audomaro, oigan, ¿qué es lo que existe realmente en contra del general Salvador Cienfuegos? Y ellos son los que le rinden la información de acuerdo a lo que ellos tienen o de acuerdo a lo que ellos le hacen saber al presidente de la República. Y de alguna forma lo convencen de que las imputaciones que hay en contra del general Salvador Cienfuegos, pues que a lo mejor no tienen un sustento legal. Eso es lo que de forma interna se da, porque por eso el discurso del presidente de la República se cambia. Por supuesto que la misma Secretaría de la Defensa Nacional salió a abogar a favor del general Salvador Cienfuegos, porque erróneamente se cree que si al general Salvador Cienfuegos se le encontrara culpable de algún delito, pues estaría afectando la imagen del ejército mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando, bueno, si bien es cierto, fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no significa que toda la institución pudiese haber cometido una situación de ese estilo, pero que desafortunadamente siempre se ha tenido el mal concepto de que si a la cabeza de una institución se le hace una imputación, pues por cuidar la imagen, entonces hay que cuidar la imagen de esa persona. Y por eso insisto que la transparencia que debe de existir en cuanto a las imputaciones que hubo en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda tendrán que ser no solo públicas, sino los datos de prueba que ofreció su defensa, porque nunca vimos al general Cienfuegos que haya ido a declarar a la Fiscalía General de la República. Eso no quita que alguno de sus abogados pudo haber presentado datos de prueba que consideraron suficientes en su momento. Aquí hemos podido ver, el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa, es tan poderosa que puede convertir a un héroe en villano y a un villano en héroe. Yo no estoy diciendo que lo hayan hecho en este caso. Desafortunadamente, sí tenemos la experiencia de que cuando han querido perjudicar, han perjudicado y cuando han querido apoyar, han apoyado. Y aquí podemos ver de forma clara que desde que no se inició una carpeta de forma paralela en la justicia militar, pues de que había cierto interés a lo mejor por no afectar la imagen del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Yo no dudo que el general a lo mejor sea inocente, pero si ya demostró ante la autoridad que a consideración de la misma Fiscalía General de la República no hay un delito que perseguir, pues lo más importante sería hacerlo público, demostrar el por qué el general Salvador Cienfuegos no es culpable y si efectivamente, como dicen la DEA, inventó y hizo una cacería de brujas, pues yo lo primero que haría sería demandar al gobierno de los Estados Unidos, en específico a la DEA, por daño moral. Y entonces sí, imagínate la indemnización multimillonaria que podría obtener el general Salvador Cienfuegos, porque demostraría que hubo una simulación y se inventaron datos de acuerdo al desprestigio que estaban buscando, no solo hacia su persona, sino a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno mexicano. Eso es lo que yo creo que deberían de hacer, porque es la forma también de demostrarle a la gente que no hay nada que esconder, que no hay un pacto de impunidad y que no se hicieron las cosas en lo oscurito. Así es, en efecto, ¿no? Sí, todo estuvo muy bien. Imagínense el trago amargo, ¿no? De ir con los nietos a Disneylandia y que de pronto lo detengan a uno en un aeropuerto en Los Ángeles
y lo trasladen a Nueva York y se haga toda una situación mediática con una situación que no haya tenido ningún tipo de precedentes. Pero, abogado Gutiérrez Priego, la realidad es esa. Hace unos momentos el Departamento de Justicia, bueno, su vocera, le dio a conocer a la plataforma Vice News que ellos se reservan su derecho de volver a procesar al general Salvador Cienfuegos en caso de que México falle. La palabra es fuerte, falle, ¿no? No es que haya fallado el gobierno de México, la Fiscalía General, incluso cuando ya determinaron. Retiran los cargos, no es de que lo hayan exonerado, lo único que hicieron fue retirar los cargos, e incluso está la famosa frase, sin perjuicio, para que las autoridades mexicanas sean quienes lo juzgan por una cuestión más de carácter diplomático que por una cuestión de carácter legal. Eso no significa que ellos hayan abandonado por completo la investigación. Ellos podrían, incluso en un futuro, solicitar la extradición del general Cienfuegos, o se le ocurre nuevamente ir a Disneylandia, a lo mejor detenerlo nuevamente para juzgarlo en los Estados Unidos. Sigue siendo un supuesto, pero es un supuesto real, porque de acuerdo a lo que ellos manejan, es que tenían las pruebas suficientes para demostrar que el general Cienfuegos realmente había cometido delitos y que estaba vinculado con un grupo del crimen organizado. Aquí, por eso, lo más importante será la transparencia para todos los involucrados, porque creo que es la forma de demostrar que aquí no hay impunidad, que no se está defendiendo a nadie y que si efectivamente le inventaron y esas imputaciones son falsas, pues tiene la oportunidad histórica de demostrarlo. ¿Sabes qué? No solo no es verdad, sino que aparte inventaron y además voy a demandar por el daño moral que me causaron tanto a mí como a la institución. Si quieren hacerlo no por medio de la Secretaría de la Defensa, voy de acuerdo, pero por lo menos por su nombre, por limpiar su nombre, su imagen, su trayectoria militar, yo lo haría. Si no tengo nada que esconder, pues lo primero que haría es, incluso, no es ni por el dinero, es porque quiero que el gobierno de los Estados Unidos y la DEA ofrezcan una disculpa pública por las imputaciones falsas que hicieron en mi contra. Aquí en Sin Censura, usted nos dijo, abogado, que no solamente exonerarían o no solamente pues acabaría el caso de Salvador Cienfuegos en la Fiscalía General, sino que no nos sorprendiéramos si en algunos meses incluso hasta lo condecoran. ¿Continúa esta idea, abogado? Yo la verdad es que sí la sigo pensando así. ¿Por qué? Porque él sigue siendo asesor del alto mando y eso es por un acuerdo presidencial. Eso no es algo que yo me invente ni que se invente nadie. Por ley, él sigue siendo asesor del alto mando, ¿no? Y sigue formando parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque se encuentre en retiro. ¿Esto por qué se hizo? Pues para que siempre existiera la protección a quienes fueron secretarios de la Defensa Nacional. Esa famosa cofradía del poder de la cual yo he mencionado y quería conocer desde hace varios años y que he explicado que viene desde los tiempos de Ernesto Zedillo Ponce de León, con quien fue su secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, la realidad es que vino, ¿sí me explico?, a proteger al último de los miembros que ocupó la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y que hemos visto que incluso va a afectar de forma importante en la relación bilateral, de la agenda binacional que existe en la relación bilateral en seguridad nacional con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Yo sí creo que en algún momento habrá algún evento militar, en algún momento se hará el evento militar en donde se le entregue un reconocimiento al exsecretario de la Defensa Nacional y que él después de eso se retirará y que va a ser muy poco probable que lo volvamos a ver hacer cualquier acto público. ¿Por qué? Porque van a cuidar esa parte. Pero sí, es el demostrarle, mi general ya regresó, mi general está totalmente exonerado y vea, aquí está la lealtad todavía de los soldados mexicanos para que vea que de alguna forma creemos en su inocencia. Y ahí es donde yo creo que se necesita el que realmente no exista la impunidad y tiene que haber una transparencia grande. Porque recordemos que el asunto del general Cienfuegos no es nada más el general Cienfuegos a quien se le mencionaba en esa investigación. Había cerca de 10 generales de sexenios anteriores, los cuales también estaban investigados por posibles nexos con grupos criminales. ¿Qué va a pasar con esos generales? Ya no va a pasar absolutamente nada, serán exonerados también, no nos enteraremos. Y esas son las preguntas que para mí son importantes porque vemos personajes como Rafael Maceo de la Concha, que fue Procurador General de Justicia Militar y posteriormente Procurador General de la República por su relación de familia que tenía con Vicente Fox Quesada, y que incluso, recordemos, fue el artífice, él fue quien crea y quien maquina
lo que fue el famoso desafuero de quien es ahora el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que aparte, pues el señor está multimillonario y es una fortuna que no podría justificar nunca con el sueldo que recibió como funcionario público, y que ahí está él como si nada, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque vemos que estas investigaciones quedan en el olvido y en la impunidad. Pues qué interesante. Lo que sí es claro, abogado, aquí es que seguramente muchos dejarán de ir precisamente a Estados Unidos a llevar a sus nietos a Disneylandia. Y permítame cambiar dentro del mismo tema a otro. Diana Lastiri y Manuel Espino dieron a conocer en el Universal el año pasado que el gobierno de los Estados Unidos le iba a decomisar coches, casas y cuentas al general Salvador Cienfuegos, luego de que fuera detenido. Los reporteros dieron a conocer que el general pues había incrementado enormemente su patrimonio durante su paso por la Sedena. Dieron a conocer que en 2015 declaró 4 casas y una cuenta bancaria que serían valuadas en 3,534,336 pesos, sin ningún vehículo a su nombre. Para 2018, decía Diana Lastiri y Manuel Espino en el Universal, su declaración sería distinta. Contaría con 4 casas, 3 vehículos, una camioneta Homer donada, otra General Motors, también donado, decía, con un valor de 33,431 pesos, y un Audi QS obtenido por medio de un presunto crédito en 1,695,910 pesos. También el Universal decía, con estos periodistas, con estos reporteros, que se hicieron 4 operaciones financieras relacionadas con inmuebles por los 10,710,000 pesos, y dieron a conocer la existencia de otra cuenta bancaria con 13,865,443 pesos. Usted lo ha mencionado aquí muchas veces, usted es hijo del general Gutiérrez Rebollo, usted, tiene sangre azul Z, por decirlo así se le dice en el medio militar. Usted conoce al ejército, conoce a las Fuerzas Armadas. Un general puede tener todo esto. Un general mexicano puede llegar a tener 4 casas, vehículos de lujo, cuentas de millones de pesos. Sí, sí podría llegar a tenerlo. La realidad es que incluso el IFAM te puede hacer los préstamos para comprar la casa, el Banco del Ejército también podría hacerte el préstamo para comprar la casa. Pero con todo respeto, Toño, la verdad es que fue lo que yo expliqué en su momento. Tú me puedes decir que el incremento de un general de división que cuando pasa a ser el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional se fue al doble, pues sí, pues porque de entrada gana el doble de lo que ganaría normalmente si no estuviera como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues por todos los bonos que existen, por el sobrehaber, porque él aparte él tenía un sobrehaber por tener una licenciatura y una maestría, por haber sido egresado de la Escuela Superior de Guerra y del Colegio de Defensa. La realidad es que para las imputaciones que le están haciendo, estaríamos hablando de un presupuesto de cientos de millones de pesos, incluso de dólares. Y la realidad es que aunque pudiésemos ver duplicado su patrimonio, eso sería pecata minuta si la realidad es que las imputaciones que le llevaron a cabo son ciertas, pues obviamente veríamos, pero muchísimo más amplio el presupuesto, el de carácter económico, las ganancias que él podría tener. Te voy a poner un ejemplo. Yo sostengo, y te lo digo honestamente, que quien fue secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el general Enrique Cervantes Aguirre, sí tuvo nexos con grupos criminales y que sí sacó provecho de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y que incluso me encantaría que me presentaran una demanda por difamación si fuera el caso de que yo estuviera mintiendo. Esta persona, yo te puedo decir que él tiene propiedades en Europa y que incluso una de esas propiedades es un castillo. A ese grado de cantidades de dinero estamos hablando. Pero se me hace ilógico, pues sí, pudo haber duplicado e incrementado su presupuesto. Efectivamente, porque desde que llegan a la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, ganan más que todos los generales, incluso del mismo grado, generales de división. ¿Por qué? Pues porque así está contemplado los sueldos que se dan y por ese sobrehaber que existe de acuerdo a la función que están desempeñando. Qué interesante. Entonces, podríamos pensar en todo caso que el general, si verdaderamente incurrió en este tipo de delitos, tendría una cuenta en el banco muchísimo mayor y muchísimas más propiedades. Sí, pero por supuesto, Toño, mira, desafortunadamente creo que
tendrían que ser muy claros en cómo se llevaron las investigaciones. Yo puedo entender que él puede reservar los datos por así convenir a sus intereses, pero yo trataría de ser muy claro y yo trataría de salir a explicar y a decir, no tengo prestanombres, si es que es el caso. Yo no tengo más que lo que yo pude obtener de acuerdo a lo que fue mi carrera militar. Recordemos que él estuvo cerca de 50 años en el activo, ¿no? Lo que pasa es que hay generales, como te digo, que pues aunque hubieran ahorrado el pre desde cadetes, pues no pueden justificar de ninguna manera pues las grandes cantidades de dinero y las grandes fortunas que llegan a tener. Porque incluso lo que me estás comentando del presupuesto, y sí lo chequeé, lo de Manuel Espino, lo de Dianita, que la conozco personalmente, es buena amiga mía, la realidad es que sería pecata minuta cuando tú ves que hay varios generales ya retirados que tienen fortunas, pero fortunas que sería inexplicable el que ellos con el sueldo de un funcionario público pudieron obtener, que sus hijos tienen notarías, que independientemente de eso tienen regiones de la CUSAEM, empresas de seguridad, gasolineras, inmobiliarias. ¿Sí me explicó? La realidad es que si quieren realmente quitar la duda de lo que existe, tendrían que ser muchísimo más transparentes y demostrar que efectivamente no hay terceros o prestanombres que estuvieran manejando alguna propiedad o cantidades de dinero que tuvieran que ver con el patrimonio del general Salvador Cienfuegos. Y el problema es que si no lo hacen, la duda siempre va a estar ahí. Y aparte, este gobierno será atacado, así como la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Por la opacidad en cuanto a la información. Así es, hay que mantener el dedo en el renglón. Mucha gente se está volcando en críticas a que estamos supuestamente atacando al gobierno de la Cuarta Transformación, cuando esto es un mero análisis, y un análisis con el experto, con el abogado especialista en derecho penal, en derecho militar, en seguridad nacional, con el licenciado César Gutiérrez Priego. Y mire, abogado, le voy a pedir a don David que nos grabe. En estos momentos, lo que nos plantea usted desde hace rato, no existe ninguna otra institución que pueda proteger a la sociedad civil de la inseguridad y de los grupos criminales que no sea la Guardia Nacional, apoyada por la Sedena, por la Secretaría de Defensa Nacional y por la Secretaría de Marina. En estos momentos en los que está en cuestión esta situación, en la que estamos desde los medios de comunicación independientes, porque los tradicionales no lo hacen, cuestionando este actuar, estas cofradías de las que se habla, este gran poderío. En efecto, sería la Sedena, la SEMAR y la Guardia Nacional los únicos que pueden enfrentarse a la inseguridad y los grupos criminales en México. Sí, por supuesto, y eso lo sigo sosteniendo. Y sigo sosteniendo que para mí las dos mejores instituciones del país es la Sedena y la SEMAR. Y lo han demostrado a lo largo de la historia y son los que llevan el peso de la transformación del país. Y yo sé que habrá muchísimas críticas y que dirán que el ejemplo más claro de corrupción es lo que pasó con Cienfuegos, o incluso mencionarán el nombre de mi padre, o así en diferentes situaciones, pero la realidad es que si nosotros comparamos todas las interacciones que existen todos los días por parte del personal de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, no llegamos ni al 0,0001% de casos. Por supuesto que no deberíamos de tener 0% en todos los sentidos, pero la realidad es que siguen siendo las dos mejores instituciones del país y obviamente la Guardia Nacional, que está conformada por ambas fuerzas. Pero la realidad, y para ser muy claros, los que votamos por el presidente, los que apoyamos su proyecto de nación, también tenemos derecho a decir que puede existir un costo político y que van a sacar los detractores de este gobierno raja de toda esta situación. ¿Por qué? Como consejo y como especialista en la materia, yo sería de la idea de que a mayor transparencia, menos dudas. Porque si tú puedes demostrar que efectivamente fue una simulación las imputaciones que se hicieron en contra de quien fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, creo que es la mejor prueba para demostrar que aquí no hubo la simulación de absolutamente nada y que aquí no hubo opacidad y que aquí no se le protegió a nadie, no hubo impunidad. Y creo que eso es lo que yo, como especialista, recomendaría. Porque con la experiencia que yo ya tengo de llevar este tipo de asuntos, de conocer al interior de las Fuerzas Armadas, por haber estado toda mi vida y haber formado parte de ellas, por haber llevado gran parte de los asuntos relevantes de generales que hayan tenido problemas en este país, eso es lo que yo veo y lo que yo sabía que podía llevarse a cabo, cómo se podían dar el resultado.
y que honestamente pues tenemos que reconocer que esta noticia va a ser utilizada para golpear al gobierno de la República, para golpear a la Cuarta Transformación por todos los detractores que existen, porque saben que atacando a las Fuerzas Armadas y en específico al Ejército, pues se atacará al presidente de la República y a su Cuarta Transformación. Esa es la realidad. Y por más que los compañeros y las personas que nos escuchen se molesten, pues nosotros lo que hacemos es dar puntos de vista de la persona por la cual nosotros votamos y apoyamos, diciendo, yo creo que esto es lo que se tendría que hacer, porque recordemos algo, nosotros votamos por una transformación y esa transformación se está dando, pero hay que darla completa. Y eso no quita que a mi consideración la Fiscalía General de la República tiene que ser muchísimo más transparente para que no haya dudas. Ahorita hay más dudas que certezas. Pero, licenciado Gutiérrez Priego, si le soy perfectamente honesto, lo que hemos hecho, lo que hemos visto en este análisis, en pues este análisis de medios, tanto tradicionales como independientes, es que, vamos, si en los medios de comunicación tradicionales lo han mencionado muy por encimita esta situación del general Cienfuegos, se han quedado callados. Ha habido muchos políticos que incluso le expresan todo su apoyo y celebran que la Fiscalía General de la República haya exonerado al general Salvador Cienfuegos. Yo no vería esta situación como un ataque a la Cuarta Transformación. Siento que desde la ultraderecha mexicana, en todo caso, le tienen muchísimo respeto y hasta miedo al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas. Mira, lo que pasa es que es un poder real en México, el poder militar. El poder de los generales en este país es inmenso. Y obviamente, pues tiene que ver no solo por el uso de las armas, porque por ahí no viene tanto el poder que puedan ellos ejercer, sino es por la información que tienen. ¿Tú te imaginas que de repente algún político, ¿no?, actual o de sexenios anteriores saliera a querer atacar al ejército y que por ahí supiera que tiene las manos sucias? Muy probablemente se filtraría esa información y pues obviamente no le conviene a nadie. Dicen, ¿no?, que unen más los secretos inconfesables que los confesables. Entonces, para no caer en todo este grado de especulación, pues lo más importante sería la transparencia. Si tú sabes o aseguras que las imputaciones que le hicieron eran falsas, no solo demuéstralo, sal y presenta una demanda por daño moral en donde tú les exijas que te... Y que bueno, es lo que estaremos esperando en todo caso de alguien como el general Salvador Cienfuegos, vamos, que se rectifique todo de principio a fin. Y bueno, yo le quiero agradecer a usted, abogado César Gutiérrez Priego, por este muy interesante análisis, este comentario tan puntual, tan fuerte. Por favor, compártanos sus redes sociales, compártanos dónde usted publica sus columnas para que la gente lo busque en otro tipo de plataformas. Por supuesto, Toño. Mira, mi Twitter es @CésarGutiPri. Todos los martes tengo una columna de opinión en La Silla Rota y los jueves escribo en el blog de información militar y de seguridad nacional Campo Marte. Asimismo, tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo en apoyo de personal militar y marinos procesos sentenciados hace. Pues excelente, hay que seguir al abogado Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto para otro análisis. Este tema continuará, licenciado. Claro que sí, Toño. Saludos a ti y a todo el auditorio. Que tengan buena tarde. Ahí lo tiene usted, al abogado Gutiérrez Priego. Oiga, se nos están quemando